Ciertamente, hablar de la violencia tiene que ver con estas prácticas, estas acciones que dirigimos de manera voluntaria o involuntaria. Y los tipos de violencia donde no está exenta, por supuesto, a la universidad, porque pues, la universidad es una agencia de socialización, entonces por eso no puede estar exenta, porque al fin y al cabo, pues convivimos personas, hay bromas que podemos hacer, pero no todas las bromas son hirientes, ni todos los piropos son hirientes, ni todas los apodos son hirientes. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Media y Saber Más Radio? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en este su programa, Saber Más, revista de divulgación de la ciencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace unos días estuvimos también aquí en este espacio platicando sobre un tema muy complejo, muy complicado y del que generalmente no nos gusta hablar. Pero ese día llegamos a la conclusión de que es indispensable que lo hablemos, porque no vamos a poder encontrar salida a este tipo de problemas si no hablamos de la violencia, que tiene que ver con la violencia de género, pero también con otros tipos de violencia que se presentan. Y también comentábamos que uno pensaría que en una institución que se dedica a generar conocimiento, a formar profesionales de diferentes áreas, pues los aspectos de violencia son marginales o no existen. Sin embargo, con mucha tristeza, pues nos damos cuenta de que no es así. Y no solo en nuestra institución, en nuestra universidad, sino en la sociedad completa, en el trabajo, en el deporte. Acabamos de ver un caso muy grave en el fútbol mundial, el fútbol femenil, por ejemplo. Sí, en la vida cotidiana se dan estos aspectos de violencia, ¿no? Entonces, para continuar hablando ahora en específico de cómo reconocer esa violencia, por algo que voy a comentar después, pues hemos invitado nuevamente a la maestra Betsaida López Gutiérrez. Gracias por venir acá con nosotros. Gracias. Y a la doctora Erika Piña Romero. Muchas gracias. Ellas también estuvieron con nosotros la ocasión anterior. Y bueno, quedaron muchos temas y quedan, después de este programa van a quedar muchos porque no se agota así de fácil, ¿no? Entonces, es importante que nosotros escuchemos este programa porque es probable que muchas de nuestras conductas habituales, nosotros las veamos como algo inocuo, algo normal, y no identifiquemos que estamos participando o que somos víctimas de actos de violencia. Entonces, a mí me parece muy interesante. No sé si pudiéramos empezar, Betsy, pues qué es la violencia, ¿no? O a qué le llamamos violencia. Sí, ahora sí, pues muchas gracias. Un gusto volver a estar aquí contigo y, bueno, mi compañera Erika, y en este escenario. Ciertamente, hablar de la violencia tiene que ver con estas prácticas, estas acciones que dirigimos de manera voluntaria o involuntaria, donde hacemos un daño, generamos un daño a terceros o a uno mismo, porque incluso a nosotros mismos nos estamos haciendo un daño. Y efectivamente, ese factor donde yo transmito un mensaje, una actitud, una acción hacia otras personas, no me percato que le puedo generar una afectación. Y en el momento que la otra persona se siente en esa inconformidad, incomodidad, ya desde ahí aparece el daño y ya se considera como un estado de violencia. Entonces, violencia es cualquier acción que ejercemos sobre otra u otras personas y que termina en un daño. No estamos hablando de un acto físico necesariamente, son las formas más fáciles de reconocer. Pero hay otras formas de daño, de coacción, de tratar de hacer que esa persona o esa comunidad haga lo que no desea o se comporte de una manera u otra. Entonces estamos ejerciendo algún tipo de poder que puede eventualmente causarle daño. Así es. Sí. En la universidad, por ejemplo,
pues no andamos a los palazos, ¿no? O a los balazos. Entonces uno diría, pues esta universidad es bien pacífica, aquí no hay violencia, porque asumimos que violencia solo es esa manifestación extrema. Y Pero, visible. sí, pero alguien podría decir, y yo coincido, que esa es la violencia más fácil de combatir, porque es muy clara, porque es evidente, porque sabemos quién la ejerce, sabemos cómo protegernos o eventualmente cómo firmamos la pipa de la paz. El problema son aquellas violencias, pensaría yo, que no nos percatamos de que son, pero que están ahí. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas formas, Erika? Sí, bueno, pues hay, según la ley para una vida libre de violencia, establece tipos de violencia y modalidades de violencia. Que comentábamos justo con Betsy hoy por la mañana, que sí es necesario como distinguir, ¿no? Y los tipos de violencia donde no está exenta, por supuesto, a la universidad, porque la universidad es una agencia de socialización, entonces por eso no puede estar exenta, porque al fin y al cabo, pues convivimos personas de diferentes edades, de diferentes condiciones, y bueno, entonces estos actos u omisiones que también puede haber, las más sutiles, como por decirla de alguna manera, por ejemplo, una es la psicológica, ¿no? Otra de la que casi no se habla es la patrimonial, violencia patrimonial y violencia económica, ¿no? Digo, es una tentación porque, bueno, yo soy de economía, soy profesionista, pero sí es una forma de violencia, por ejemplo, la violencia patrimonial, que también se ejerce, como en cualquier agencia de socialización en la universidad, es este acto de destruir. Por ejemplo, alguien se enoja y dice, a ver, mira tu celular, mira dónde te lo aviento, ¿no? Y destruyen cosas que son tu patrimonio, ¿no? Entonces, a veces dicen, eso sí es violencia porque hay una agresión, pero no saben que es violencia patrimonial porque están destruyendo tus bienes, ¿no? Y la violencia económica que sí está muy asociada a estos roles entre hombres y mujeres asociados a la proveeduría, ¿no? Que bueno, ya no es como tal. Yo pago, yo decido. Como yo pago, exacto. O incluso en una pareja, ¿no? El hombre dice, bueno, aunque tú trabajes y tú ganes tu dinero, yo decido en qué se gasta. O te lo retengo, y yo o te lo cuantifico, te lo audito, diríamos. Eso es violencia económica también, y muchas mujeres en particular la viven porque se delega este asunto de la economía o del asunto financiero en casa o incluso en las instituciones a los hombres. Entonces, pues por eso es tan sutil. Aunque somos tan malos administradores. y suele ser, no, eso nada, es broma. No, creo que la buena administración o mala no es un asunto finalmente de género ni de sexo, ¿verdad? Pero sí de capacidades y de atribuciones, y bueno, pero esas violencias son casi imperceptibles. Claro. Y la psicológica, que ahora sí ya hablamos mucho de eso afortunadamente, también es de una sutileza que la verdad cada vez cuesta más trabajo identificarla. Ahí estos asuntos del miedo, de sembrar miedo en las personas. Que sería una forma extrema de violencia. Pues porque a lo mejor no parece eso, ajá, pero exacto. Te condiciono, te dirijo hacia donde yo quiero a través del miedo, aunque sí, abiertamente no te digo, te va a pasar esto si no haces tal cosa. Sí, cierto, como de amedrentar o sí, cuidado porque esto está pasando, yo te advierto que entonces nos generan daño a este nivel. Te puedes quedar sin trabajo, las cosas están muy difíciles, aquí nadie tenemos seguro nada, entonces te quedas. Entonces sí empiezas a tener un daño a nivel psicológico y la ansiedad de que no tienes la certeza. Entonces esto es bien común tanto en profesorado como en estudiantes. En estudiantes también, cuidado que la calificación pende de un hilo, ¿no? O a veces en profesores que también omiten los comentarios de algunas personas, de algunos estudiantes o de alguna chica, de hacerme que no te vi, me volteo para otro lado, ¿no? Excluir de alguna manera. En el violetómetro decimos hasta hacer la ley del hielo,
¿no? Que es así como a veces se identifica, y eso es grave. Eso es grave porque ya el tema de salud a nivel psicológico, emocional, mental, es un asunto de salud pública. Entonces, quiere decir que esa violencia yo creo que está haciendo estragos, digamos, socialmente, y hay que poner atención porque los temas de salud pública ahora están muy encaminados hacia eso. A ver, en la universidad frecuentemente ocurren pequeños actos que nosotros incluso podemos considerar como parte de mi estrategia educativa, ¿no? Conozco profesores que no dejan entrar al estudiante después de cierta hora, o que lo sacan del salón porque no respondieron una pregunta o no llevaron una tarea. Esto que parecería parte de mi potestad como profesor, de mi libertad para diseñar mis formas de enseñanza, ¿no son formas de violencia? Sí, es una... Sé que me estoy metiendo en pinas, pero bueno. Sí, pero a veces no nos percatamos cómo esto que yo dirijo como mi norma de control del grupo, en un momento determinado estoy afectando esa personalidad que tiene nuestro estudiante. Cuando yo le digo, no entras, te quedas afuera, o cuando yo le saco, la parte emocional ahí inmediatamente, porque yo soy autoridad y esa autoridad impone. Entonces me desquebraja. Siendo en ese modelo, ¿no? de jerarquía, me desquebraja. Porque yo vengo con la intención de aprender, pero esta autoridad me rompió la posibilidad de hacerlo a mi forma, a mi manera, sin escucharme. Si me hubiese escuchado, tal vez, ok, adelante, entiendo por qué llegaste tarde, entiendo la razón de que estás actuando de esta manera, pero no nos detenemos a escuchar. O vamos a intentar solucionar el problema que te genera. ¿Qué te pasó el día de hoy? Hace justo unos días, un estudiante en una exposición de grupo estaba alterado porque iba a exponer, pero ya era demasiado y le pedí que saliera. Se vio como si yo no lo quisiera en el salón, pero salí con él y le pregunté, ¿qué te pasa? Me explicó, le dije, a ver, relájate, tranquilo, quédate aquí, cuando te sientas mejor, vuelves a entrar. Después expuso perfectamente bien y entonces eso que se vio como, ay, la maestra lo sacó, fue una forma diferente de atender qué le estaba sucediendo. Fíjate, estamos por llamar al primer corte, pero bueno, se está poniendo muy interesante porque nos habla de la sutileza de la violencia que puede adquirir y por la misma no somos conscientes. Seguramente regresando al corte vamos a hablar de otras formas que son todo lo cotidianas que se quiera, pero no por eso dejan de ser actos de violencia contra los demás. Los apodos y demás, vamos a hablar de ese tipo de cosas regresando al corte, ¿les parece? Muy bien, gracias. Regresamos. Muy bien, amigos de Saber Más, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un tema que es muy importante, es fundamental que lo visualicemos, que meditemos sobre él, que reconozcamos que todos en una u otra manera hemos sido partícipes o estamos involucrados en formas de violencia. Y como Erika decías en el corte anterior, pues todos tenemos derecho a vivir una vida plena, tranquila, en paz, de acuerdo a nuestras propias posibilidades, capacidades y decisiones. Eso es la libertad. Y un acto tan simple de violencia como algo de lo que hablábamos hace un momento me está coartando esa libertad. Ahora, tenemos que distinguir con claridad cuándo se convierte en un acto de violencia y cuándo pues es una forma inadecuada de tratamiento, de convivencia, que tal vez refleje incluso historias de violencia y que yo no me doy cuenta, ¿no? O no me di cuenta. Pero es importante que hablemos de eso. Ahora, quienes nos están hablando, Betsaida y Erika, pues ellas forman parte de un proyecto con otras universitarias y con otras instituciones educativas de México que está intentando entender
cómo están las universidades en esta condición, qué es lo que está sucediendo. Por eso es muy importante y por eso están en un programa de ciencia, precisamente porque incluso en la ciencia podemos notar casos de violencia. Es decir, no en la ciencia per se, sino en la instalación científica, la que ejercen investigadores sobre otros, la que ejercen autoridades sobre los investigadores, en fin, ¿no? O hasta los propios alumnos sobre los y las investigadoras, en fin, hay cualquier cantidad de combinaciones de esto, pero si no hablamos de ellos, parece que no existen, y si no existen, pues se siguen haciendo cada vez más complicadas, ¿no? Y más complejas. Yo hace rato decía de estas formas sutiles de violencia. Bueno, voy a hablar de mi propia experiencia, a ver si me están escuchando mis alumnos. Mis alumnos se ponen apodos. Los apodos son algo muy común en la cultura popular mexicana, no sé si en otros lados, supongo que también, que hacen alusión a una condición o defecto físico. Y nosotros lo tomamos, incluso lo remarcamos. Hemos de aceptar que algunos apodos son geniales, pero eso no le quita que son un acto de presión sobre otra persona, de burla sobre las condiciones de otra persona. Por ejemplo, ustedes lo han ya detectado como un caso grave donde la persona aludida pues están haciendo escarnio de alguna condición. Es un acto de violencia. Sí, definitivamente. En estos escenarios, el estudiantado, ese de me llevo, nos llevamos, pero lamentablemente ese llevarse con una palabra que es discriminativa, porque le estoy discriminando, haciéndole una semejanza a algo que es hacerlo como minimizar. Sí. Minimizar su forma de ser, minimizar su actitud, comparándolo a lo mejor con algo y lo va deteriorando, ¿no? Algo feo, algo feo, algo brusco. Digo, a mí no me van a ofender si me oye, ¿te pareces a Brad Pitt? Y me dicen el Brad Pitt, oye, pues, bueno, está bien. Pero en general la broma trata de buscar aspectos de defectos, de étnicos, por de ejemplo, color, de forma de hablar. Y convoca el escarnio de los demás, porque todo el mundo se ríe de mi condición, que además es una condición no voluntaria. Claro. Sí, además no la estoy solicitando, y pareciera que cuando yo te digo, ay, qué gordo te ves, qué gorda te ves, ¿quién te lo pidió? Ay, incluso... Ese es uno, mira, yo escucho en las relaciones de pareja, es que le dije al gordo o le dije a la gorda, y uno dice, bueno, pues así se hablan. Pero yo también asumo que en realidad estoy ahí como, digo, no son ustedes psicólogas, pero estoy pasando ciertos deseos, ¿no? Y le quiero decir, oye, ponte a dieta, y no hallo cómo, y entonces me busco una manera que parezca cariñosa de decirle otra cosa, ¿no? Entonces son formas de violencia finalmente. O sea, ¿por qué le digo gorda? Sí, pues ese creo que tiene que ver justo con las modalidades de la violencia. Sí. En ese caso tiene que ver con violencia familiar, ¿no? El decir a mi esposa o a mi esposo, a mi pareja, a mis hijos o hijas, de manera que parezca ofensiva, ¿no? O que lastime, porque esa es la premisa. Sí. Hay bromas que podemos hacer, pero no todas las bromas son hirientes, ni todos los piropos son hirientes, ni todas los apodos son hirientes, ¿no? Como bien dices, bueno, si me están comparando que alguien que yo asumo que no es feo, pues no tengo ni de qué hacer. Perdón, ese fue un exceso. Sí, mío. Pues no, pero creo que clarifica, ¿no? O sea, que hay bromas, apodos y piropos que están lejos de ser una falta de respeto, de sobajar, de someter, de peyorizar, o sea, no, y se valen, por eso dicen, ay, ahora ya no quieren bromas, ni que no, bromeamos mucho, pero son formas, bromas sí, que no dañan. Naturaleza. Ahora, eso. Si a mí me dijeran gordo y a mí me ofende, pues tengo todo el derecho de decir, oye, por favor, no me llames así. O no pedí tu opinión acerca de mi físico. ¿No? O sea, no tienes por qué hacerlo. Sí. Listo, o sea, también esa es la otra parte. ¿Por qué no nos defendemos de esa forma de convivencia? Dentro de nuestra cultura siempre nos enseñaron a no contestarle a un
una persona A un mayor agresor, o a un ¿no? agresor, tú quédate callado, no provoques, tú no provoques. Si alguien te dice algo, tú quédate callado. Entonces, es parte de nuestra forma estructurada en la sociedad de no incrementar estos niveles de violencia posiblemente, pero luego llegan a grados más elevados. Sí. Incluso hablamos de cosas peyorativas, pero también vienen unas palabras como hablar de la hermosura. También eso es agresivo en ciertas personas que le llevan sobre todo a la parte femenina, ¿no? El estado de la feminidad es, ves a una mujer y le dices, qué guapa, qué bella, qué hermosa, y no se lo está pidiendo. Y no nos damos cuenta que eso también puede ser una Una violencia, forma de violencia que es sutil, enmascarada de buena onda, exactamente, pero no la visualizamos, no la identificamos. Y aquí el punto es, cuando yo recibo este tipo de comentarios, si para mí es cómodo recibirlo. Cuando yo me doy cuenta que no me es nada agradable y tengo esa posibilidad y capacidad de decir, te agradezco, pero no me lo vuelvas a decir, estamos bien. Aquí volvamos a pensar en nuestros grupos, esto que de pronto escuchamos con el grupo de estudiantes que tenemos o aquellos que están cercanos a nosotros. ¿Cómo lo hacen de manera tan natural, tan espontánea, pero no se dieron cuenta cómo le recibió la otra persona? Habla de cómo nos comunicamos, la forma de comunicarnos, y que esto empieza en un nivel como el bullying que decíamos y se va incrementando al grado tal que explota a una persona. Y en esa explosión, en esa tensión, ya no solamente es la palabra, luego viene al tema del contacto. Como no te puedo decir algo, a lo mejor lo hago con un empujón, te empujo, te aviento, porque no soy capaz de hablarlo, decirte, detenerte, pero te puedo detener con un golpe. Y ya entra ahí una violencia física, ¿sí? Y hay una violencia psicológica, entra la violencia física y nos podemos ir incluso extendiendo a una violencia sexual, porque ese también nos lleva a extender más allá de lo pensado. Algo que no se veía, algo que no estaba visible, algo que no me di cuenta, como no sé cómo manejarlo, me voy a estos extremos. O sea, ¿cómo distinguir un acto de cortesía, de verdadera admiración, de un acto de violencia? Yo pensaría, pues cuando yo tengo una relación de esa forma, en el que hay elogios, hay comentarios, pues es algo que permito, que acepto. Pero hay gente que llega y me dice un supuesto elogio, donde yo incluso siento una intención detrás, del tipo que sea. Y entonces se convierte en una forma de violencia. Claro. Es decir, no hay un consentimiento. Y el consentimiento no quiero decir que yo llego a un lugar y les digo, les permito que me digan piropos, entonces les doy licencia. No se establece por votación ni esta manera. No hay una línea. Entonces necesitamos el conocimiento pleno de los otros, de las otras, para saber dónde están mis límites, ¿no? Claro. Sí, la palabra que mencionas, justo esta, la del consentimiento, es algo que debemos de tener bien clara para muchos tipos de violencia que se ejercen, ¿no? Sobre todo, como decía Betsy, en la violencia también física, pero sobre todo en la sexual, ¿no? Decíamos, en las familias, en las parejas sucede violencia sexual y está muy normalizada. Claro, es que es mi esposa. Entonces, como es propiedad de, o estamos en copropiedad, pues se vale, ¿no? Y de ahí fíjese que muchas consignas feministas en donde dicen, no, lo privado es público, o sea, no porque te pase en la casa con tu pareja, quiere decir que, como decían antes, ¿no? El dicho, la ropa sucia se lava en casa. Pues decimos, no se lava en casa. Eso privado que estás viviendo, eso es público y tiene que ser denunciado y tiene que ser visibilizado. Entonces, es igual antes, pues, ¿por qué permito o consiento, que no es un consentimiento real, un estudiante que el profesor continuamente me esté tocando? Y
lo consiento, no es que lo esté consintiendo, sino que hay un acto de autoridad, que eso es lo que llamamos la diferencia entre acoso y hostigamiento, que en el hostigamiento hay un acto de autoridad, pero aparentemente lo consiento porque él me refleja autoridad, entonces si no puedo tener consecuencias. Entonces no solo en estudiantes, sino también en la parte de docentes y de investigación, como se decía, está presente también ese tipo de formas. Acá lo que queremos es visibilizarlo, ¿no? Sensibilizar y hacer esa conciencia, ¿no? No está bien. Hay Fíjate, otras formas. Se nos fue el tiempo, como siempre, es rapidísimo, pero evidentemente este tema no se agota. No sé si pudiéramos tener otro programa sobre este tema, porque es fundamental. Creo que en este final llegamos a un punto crucial. ¿Dónde están esos límites y por qué unos sí se consideran efectivamente violencia? En el caso del profesor-alumno hay una relación de autoridad, como tú la comentabas. Entonces el consenso no es como entre dos colegas, no puede ser. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese tema que me parece interesante? Yo les agradezco la visita el día de hoy y pues las comprometo para otra plática de este tema. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Esté pendiente.